Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el enorme honor de contar con la presencia de lujo. Ella es Rocío Gay en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente está a cargo de talleres y cursos de literatura en el Museo Universitario del Chopo, en Fezacatlán y en el Museo de la Mujer. Imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad La Salle. Parte de su trabajo ha sido publicado en las revistas Punto en Línea, UNAM, Revista de la Universidad de México, La Jornada Semanal, entre otras. Es autora del libro La otra mujer zurda, México verso destierro 2010 y de Mapa del cielo en ruinas, Mezcalero Brothers 2014, Deseo Revolución, Cisnegro 2018, Hijas de la Noche, Cisnegro 2020 y con Maya Cartonera en 2022 y La voz de mis muertos en Cisnegro 2023. En 2021, Hijas de la Noche fue seleccionada por The Mac para formar parte de su acervo virtual. En noviembre del 2021, dictó una conferencia e impartió un curso de autobiografía en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases en la Escuela de Escritores de México y en la Biblioteca Vasconcelos. Forma parte de la Federación de Mujeres Universitarias, FEMU. Colabora en las revistas Gato Madre Magazine y Anestesia. Algunos de sus trabajos han sido publicados en España, Colombia, Venezuela, Costa Rica y Perú. Pertenece a su vez al Movimiento Mundial de Poetas, que pueden encontrar en http www.poetasdelmundo.com detalle-poetas.php signo de interrogación que cierra y de signo de igual 9175. Y bueno, ella es María del Rocío García Rey. Muchísimas gracias por aceptar acompañarnos hoy aquí en Letras a Contraluz, Rocío. Ha sido un enorme gusto. Y bueno, pues ya te había conocido con Guadalupe la Chinaca en el evento que llevó a cabo de Grito de Mujer, pero después también tuve el enorme gusto de estar en la presentación de tu libro, de tu más reciente libro, La voz de mis muertos, del que también nos gustará que nos hables hoy. Aunque sea que nos compartas un breve fragmento. Pero lo primero que hoy quiero hacer es agradecerte e iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué significa en tu vida la literatura y la poesía? Bien, bueno, pues en primer lugar quiero decir que la agradecida soy yo, No te Ana estoy Berta. escuchando. Ay, Déjame ver si puedes... eh, voy a usar audífonos. em, a ¿Me ver si escuchas? así ¿Me escuchas? nos escuchamos. Ay, yo no te oigo. Am, Bueno, hace bueno, rato sí te oía. A ver, déjalo desconectar. A ver, bueno, ¿me escuchas? yo sí te escucho, sí te escucho. Sí, tú sí me oyes. Sí, Mm, híjole. Ay, ¿por qué no te oigo? Em, vamos a, si quieres, sal de la plataforma y vuelve a ingresar. Hacemos el intento y si no, nos vamos, si quieres, a Instagram para desde allí hacer el en vivo. muy bien, salgo. Vamos a esperar que vuelva a ingresar nuestra invitada de hoy, Rocío García Rey, a quien será un enorme lujo entrevistar. Su presencia es invaluable, es maravillosa. Una vez que la escuchen, que la conozcan, todo ese gran talento que tiene, les va a fascinar más, conocer más de su obra y de la autora también. Les recordamos que de todos modos, si no se puede realizar la transmisión por Facebook,
se realizará por Instagram y posteriormente se compartirá también en Facebook nuevamente, para que todos disfrutemos del maravilloso talento de Rocío García Rey. Ya te oigo. A ver, Hola, hola. sí, listo, sí, perfecto, Muy bien. excelente. Bueno, pues nuevamente agradecerte, Rocío, por haber aceptado estar hoy en Letras a Contraluz y preguntarte el significado que tiene en tu vida, en tu día a día, la literatura y la poesía. Sí, bueno, en primer lugar, quiero agradecerte a ti, Ana Berta, y quiero decirte que pues el honor es para mí eh, por la invitación. Y bueno, pues paso a la respuesta. Creo que es una respuesta o una pregunta más bien que implica una gran respuesta, porque creo que conforme vas creciendo, no solo en términos de edad, sino de madurez, pues digamos, intelectual y de lectura del mundo, como diría Paulo Freire, va cambiando también tu visión y tu arraigo a las letras, a la literatura. Para mí, ¿qué es la literatura? Para mí la literatura es una salvación, aunque suene un poco exagerado, es una salvación, es lo que mueve que yo siga en el mundo. Y cuando digo esto, no solo como yo siempre digo, ¿no? Como aprendiz de escritora, creo que siempre se es aprendiz de escritor, eh, sino también como lectora. Y además creo que la literatura tiene que ver con ser totalmente críticas, uno, para hacer realmente una buena lectura, una lectura analítica. Claro, habrá momentos en los que pues se lea únicamente por placer, ¿no? En mi caso, pues, yo lo digo desde mi quehacer, digamos, literario, ¿no? Y lo otro, pues, es tener también esto que decía ya en algún momento, esto que Inés Arredondo eh, enunciaba de la preceptiva, esa preceptiva que ahora se ha olvidado y bueno, que creemos que un poema es solamente escribir renglones sin ninguna eh, forma, digamos, de hacer un trabajo eh, retórico, estético. En ese sentido, ya para finalizar la respuesta, eh, creo que para mí la literatura es también un acto, tanto de lectura, escritura, que tiene que ver sobre todo con una posición ética ante el mundo y ante uno mismo también. Ujú. Sí, completamente de acuerdo. Y me gustaría que nos comentaras cómo concibes tú esa ética dentro de tu propia obra. Bueno, la ética dentro de mi propia obra tiene que ver, creo, eh, con un respetar precisamente o tratar de respetar, no estoy diciendo que lo que escribo es absolutamente válido, bueno, pero bueno, creo que procuro, me esfuerzo en, en hacer una escritura pues de calidad, ¿no? Creo que digamos, la postura ética que asumo tiene que ver mucho con ofrecer eh, algo de calidad, ¿no? Con no quedarme en el lugar común, aunque en muchos momentos, claro está, eh, los temas de los que hablo tienen que ver ya con la autorreferencialidad, ya con cuestiones terribles como el feminicidio, pero aún así creo
la parte ética tiene que ver con, con no caer en el panfleto, ¿no? Creo que eso es. Y conservar también ese compromiso con respecto a lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Ese no quedarse callado, ese también acto de mostrar que la libertad de expresión nos sirve para ser responsables con la palabra y para desde la palabra también plantear una crítica fuerte y veraz con relación a lo que se está viviendo hoy en día, como dices, en el caso de los feminicidios, en el caso de también la propia existencia que vaya en congruencia, ¿no? Con lo que uno va escribiendo, con lo que uno va significando en su obra. ¿Qué diferencia hay para ti entre el lenguaje narrativo y el poético? Van de la mano, pero hay un punto en el que siento que uno es muy, a lo mejor intimista o muy mordaz y el otro puede ser más fantástico, más, pues no ligero, sino em, más objetivo dentro de lo que cabe y el otro más subjetivo. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo los percibes? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con quién es el autor, quién es la autora. Hay autores que efectivamente su narrativa es, pues digamos, haciendo alusión a estos términos muy tradicionales, su narrativa tiene que ver con una utilización sumamente connotativa del lenguaje, totalmente directa, pero también hay otros escritores, escritoras, estoy pensando por ejemplo en Esther Seligson, que creo que además es una de las autoras un tanto olvidadas que vale la pena recordar leyéndola. Bueno, por ejemplo, en el caso de Esther Seligson, vamos a encontrar una narrativa eh, que no necesariamente es una prosa poética, pero sí que es, digamos, una serie de enunciaciones que van siendo mucho más cercanos a a la retórica, ¿no? A elementos, pues, propiamente retóricos. Eh, También hay, por ejemplo, en el caso de la poesía, poetas que, digamos, son más pues sí, también más, no, yo no le llamaría más ligeros, ¿no? Sino más bien más directos. Pero aquí quisiera hacer un paréntesis, porque creo que también hay que ver que la literatura pues no está o no es ajena al momento histórico pues en que el autor se desenvuelve, en que el autor vive, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, si hacemos un recordatorio, pues vamos a encontrar que en estos años 70, por ejemplo, de las guerrillas en Centroamérica, particularmente estoy pensando en un poeta que me marcó mucho, que es Roque Dalton, y en las poetas nicaragüenses de los años 70, antes de que Nicaragua estuviera ahorcada por los Ortega Murillo, pues vamos a ver que ese es un momento de letras de insurgencia, es un momento de letras revolucionarias en las que no hay tiempo, no están las circunstancias para trabajar de manera ornamentada el poema, ¿no? El poema es un arma, pero además es un arma que quiere llegar o que, como parte de muchas utopías, quiso llegar al pueblo, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? También los momentos históricos. Pero bueno, en términos de lo contemporáneo, creo que algo que debemos considerar eh, para, para diferenciar lo narrativo del lenguaje, perdón, eh, poético, es esto que Cernuda decía, ¿no?
Cernuda decía que un poema tiene que ver con el trabajo. Va a sonar fácil de decir una cosa en vez de otra, es decir, de decir algo a través de la imagen, transformar lo que yo podría decir de manera connotativa a partir de elementos de retórica, sí, de poética, que transformen eso que estoy diciendo y que hagan entonces, si posible, la vida del verso y por lo tanto la vida del poema, ¿no? Creo que eso es, esa es mi respuesta. Por aquí te envía saludos Ana María Castellanos. Y Hola. bueno, pues continuando con este tema, ¿qué función consideras que cumple la narrativa y la poesía en el mundo actual, en el mundo que estamos viviendo tan a veces caótico y a veces de manera que se viven cosas simultáneamente y que todo es instantáneo y que muchas veces ya parece que el tiempo no nos alcanza para todo lo que queremos hacer? En ese aspecto, ¿qué función están cumpliendo, tanto uno como otro? Bueno, yo creo que es muy relativo y es muy relativo por lo siguiente. En cada periodo de la historia, perdón, que estoy dando una clase de historia, ofrezco disculpas por ello, pero bueno, hay una historia de la lectura, ¿no? Una historia de la lectura que, bueno, a veces no conocemos y no tiene el lector por qué conocer, ¿no? Pero bueno, es parte de mi respuesta. Esa historia de la lectura, pues va a marcar mucho qué se lee, cómo se lee y a quién se lee, ¿no? Y eso, pues tiene que ver, por ejemplo, en la escuela, con lo que, pues, desde hace años se ha llamado el currículum oculto, ¿no? ¿Quiénes son los autores canónicos? ¿Quiénes no son los autores canónicos que tenemos que vender nuestros libros de mano en mano, ¿no? Ahora, con base en eso, ¿qué función cumple? Bueno, yo creo que actualmente, por desgracia, aunque haya miles de exhortos para que se lea, para que la gente encuentre gozo en la lectura, yo creo que vivimos, y lo veo como profesora, en un momento de analfabetismo funcional terrible, cada vez más terrible, ¿no? Llevo casi 20 años dando clase y creo que vamos en declive, ¿no? Ahora, que eso puedan muchos decir, no, pero mira, la gente va a las ferias de libro, no garantiza que se haga una lectura, que yo insisto, crítica, ¿no? Entonces, en las clases, por ejemplo, cuando doy un texto que no es precisamente teórico, un ensayo sobre lectura, ¿no? El semestre pasado, a unas alumnas normalistas, me dijeron, no estamos acostumbradas a leer este tipo de textos. Entonces, pues es una brega que tienes que hacer, ¿no? Bueno, si es que la quieres hacer, ¿no? A lo mejor te doblegas y decides permanecer en tu casa comiendo chetos y Coca-Cola y ya no dar clase, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué función cumple? Pues yo creo que es muy relativa, ¿no? Es muy relativa, no podemos decir cumple esta función porque hay un sinnúmero de lectores, habrá, claro, lectores que lean bien, que gocen, que puedan hacer una apreciación, pero para cerrar mi respuesta, porque siento que me extiendo mucho, no olvido las palabras de un ensayo del gran maestro
Víctor Barrera Enderle, a quien admiro mucho. No creo que esté viendo este programa, pero bueno. En un ensayo decía que actualmente un libro no se mide por su calidad, sino por el código de barras, es decir, por el precio, ¿no? Y pues desgraciadamente sí la gente ve la gente que tiene además poder adquisitivo, ¿no? Ve en Sanborns, no sé, libros, cualquier libro, ¿no? A lo mejor lo comprará, ¿no? Yo estoy en contra de estas campañas, aunque no sé si después me linchen, que aparecen, ¿no? Leer es chido, ¿no? Leer es cool, leer, porque no es siempre chido, no es siempre cool, que nunca he entendido que es cool. Entonces, pues yo digo que no hay una sola respuesta, tiene que ver con quienes leen, cómo leen, e incluso con las edades, no con las edades, sino con las formas en que se lee, ¿no? Porque no es lo mismo que una persona que pues haya crecido siendo lector, ahora que chavos que a lo mejor no saben ni siquiera cómo elegir un libro en el sentido de algo que les llame la atención y no les aburra, ¿no? Eso. Y también esta cuestión de que la lectura sí requiere de cierto esfuerzo en algunos casos, de investigación, ¿no? De no quedarte nada más con lo que ahí aparece, sino ahondarle, buscar otras visiones de ese mismo texto, críticas, reseñas, análisis de estudiosos de la literatura. Entonces, sí hay libros que a lo mejor no te exigen ese otro compromiso, pero hay otros que la mayoría de los clásicos sí lo requieren, ¿no? Otra parte que te gusta a ti desde tu semblanza es impartir talleres y cursos de literatura. Con respecto a esto, ¿cuál es el mayor desafío que has tenido que enfrentar para llevar a cabo una buena impartición de esos talleres, de estas clases? ¿Qué aspectos abordas y cómo hacer que los alumnos vuelvan a tener interés en aprender de la literatura? Bueno, yo creo que el mayor desafío no ha sido en los... bueno, sí ha sido en los talleres, ya me acordé, fíjate, ya tengo mi historia, entonces, como tallerista yo inicié en el Centro Cultural Lagunilla Tepito Peralvillo hace ya, pues muchos años, no sé ya cuántos años, y en ese momento quien estaba a cargo, es decir, quien dirigía el centro, era un amigo, bueno, en ese momento no era mi amigo, que es Marco Ramírez. En ese momento pues éramos pues sí más jóvenes, Marco todavía más joven, casi recién salido de ciencias políticas, y teníamos, yo tenía, y Marco no sé qué tanto, el sueño de que pues era muy fácil, ¿no? De que todo mundo iba a querer inscribirse en un taller, ¿no? En un taller de literatura, además. Entonces, nos costó mucho trabajo, tuvimos que poner de nuestro dinero porque el gobierno no aportaba para pues hacer, por ejemplo, carteles o volantes. Entonces, pues yo hice mis volantitos y los repartía en esta zona de Tepito, pues sí, de la lagunilla, sí, es la lagunilla, ¿no? Sí. Y sí, recuerdo que con dolor
bueno, con dolor para mí, llegaron a preguntarme, ¿y qué nos van a dar a cambio? O cuánto nos van a pagar si vamos al taller, ¿no? Porque pues claro, eh, es gente, por desgracia, que está acostumbrada a recibir, ¿no? Esta ayuda para hacer algo, ¿no? Esta ayuda gubernamental, ¿no? Hago algo, tú me dices si me muevo, tú me dices si voy a una marcha, ¿qué me das, ¿no? Entonces, se abrió el primer taller ahí con un alumno que ni siquiera era de la zona, era de Tlatelolco, era un señor de la tercera edad, y a él le daba la clase, ¿no? Y bueno, desde luego no iba a vivir de eso, ¿verdad? O no vivía de eso. Entonces, ese creo que ha sido el mayor desafío en estos centros o en estas casas de cultura, que cómo costaba trabajo, ¿no? Que llegara la gente y luego el pago que era pues sí mísero y que tardaba meses y sí, ese ha sido un desafío, no en términos de fomentar la lectura, porque bueno, ya quien llega a un taller, tú ves cómo se desenvuelve, qué necesita, cómo necesitas guiar al grupo en términos didácticos, pero creo que el mayor desafío es este que estoy contando, ¿no? En el caso de tus clases que impartes, ¿qué dinámica sueles utilizar para hacerlo didáctico? Bueno, depende mucho de que leas, entre comillas, simbólicamente al grupo, ¿no? Tienes como profesor que saber leer al grupo, cómo es el grupo y con base en eso saber, uno, qué lecturas, porque puedes tener armado tu programa, pero en el momento de leerlo dices, esto no. En los talleres del Chopo de literatura, por ejemplo, hacemos pues mucho estas adaptaciones de Gianni Rodari, que vienen en su libro, que recomiendo ampliamente, Gramática de la Fantasía, y que es además ahorita hago este paréntesis, ahora que abundan estos cursos o talleres de literatura creativa y que no tengo claro qué entienden estos ofertadores, pero para mí esa literatura creativa tenía o tiene como base los planteamientos de Rodari que hizo para los niños, para que empezaran a escribir. Bueno, entonces yo uso esos no siempre, pero bueno, uso algunos elementos, algunos juegos de Rodari. A veces también, aunque son adultos, leo cuentos infantiles, haciendo voces con mi xilófono. Y es una buena experiencia porque muchos dicen nunca me habían leído un cuento. Entonces te das cuenta también de la importancia de leer en voz alta como una forma de arropar, ¿no? En el caso de los talleres del Museo de la Mujer, ahí no damos o no uso precisamente ya estrategias lúdicas, sino más bien ahí también hay una lectura del grupo, la mayoría son mujeres, y bueno, muchas van con miedo a decir, no, es que es feminismo, ¿no? Entonces, bueno, uno es tranquilizar, ¿no? Dos es hacer, pues sí, dar una clase, una explicación y después que escriban, ¿no? Generalmente, ¿no? Pero además es invitarlas
con los textos, a veces no teóricos, sino es a saber usar la transversalidad y usar textos literarios para decir aquí hay un problema de acoso, ¿no? Estoy pensando en el texto de Arredondo 2 de la tarde, ¿no? Entonces a veces tienes que ayudar un poco, ¿no? A salir de la caverna, ¿no? Pensando en en la alegoría de la caverna de Platón, pues sí tienes que ayudar un poco a salir, ¿no? De la caverna. Y recuerdo mucho cuando, no en el Museo de la Mujer, en la Vasconcelos di un taller de un día sobre Rosario Castellanos, que veo porque arriba tengo el cartel. Fue un 8 de marzo, entonces fueron muchas mujeres, estuvimos no platicando, más bien exponiendo el pensamiento de Castellanos en este sentido, de su planteamiento hacia las mujeres, leyendo textos. Y cuando hicimos el cierre, y les pregunté qué se llevan, una mujer dijo, me llevo mucho coraje porque me doy cuenta de todo lo que he vivido sin haberlo querido, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, sí, en el Museo de la Mujer, pues lectura, escritura, de textos que tienen que ver con el tema o con la autora que voy a dar. Por ejemplo, si es este curso, taller Madres e Hijas, pues uso mucho los textos de Freixas, Las manos de mamá, de Nelly Campobello. Sí, tienes que aprender, ¿no? A ubicar qué textos son los que se relacionan con el tema o los que vas a poder trabajar transversalmente para dar a conocer el tema, ¿no? Entonces, así es. Excelente. Y como bien dices, es ver qué texto es más idóneo para cada grupo, cómo van a poderlo trabajar con cada una de las interpretaciones posibles y por supuesto con la guía de tu gran maestría en letras, en literatura. Por aquí, Eduardo Samuel Rivero Reyes dice saludos y un abrazo muy grande a la doctora Rocío. Ay, querido Samuel, muchas gracias. Te recuerdo, bueno, lo digo con todo respeto, con mucho cariño, querido Parvulito, aunque bueno, tú también eres un gran docente y escritor, pero pues como ya estoy vieja, me entra la nostalgia. No digas eso. Bueno, Samuel, por ejemplo, también tengo el gusto de conocerlo porque es del claustro. Ah, Entonces, allí nos nos conocimos en la sala de lectura, Molinos de Viento, pero éramos casi de la misma carrera porque cambió el nombre, pero es lo mismo. ah, Sí, bueno, también por eso me da gusto que nos salude. Siguiendo con las preguntas, Rocío. em, ¿Qué representó para ti que Hijas de la Noche fuera seleccionada por DEMAC para formar parte de su acervo virtual? pues eh, sí, voy a ser muy sincera. Cuando escribí Hijas de la Noche, pues era plena pandemia. No sé ahora cómo pude escribirlo porque estaba yo pues en una gran depresión como muchos, con miedo total. Y fue ya después de tiempo, no de inmediato, que recibí un correo para decir que había sido seleccionado, pero yo seguía plana de sentimientos, seguía con esto que llaman, ¿cómo se llama? Este postrauma, no recuerdo, síndrome postraumático. Eh,
porque bueno, pues hubo maestros, alumnas que fallecieron y eso me marcó mucho. Entonces ya no sentí nada, ¿no? O sea, bueno, pues sí respondí, o sea, mandé la carta de autorización, pero en realidad mentiría diciéndote, ay, sentí alegría, no sentí nada, ¿no? Fue, fue algo que no pude disfrutar, ¿no? Porque, pues sí, bueno, yo creo que de hecho socialmente o como sociedad no hemos trabajado el duelo que ha dejado la pandemia, ¿no? Más bien hacemos que no pasa ya nada, pero pues estamos muchos hundidos todavía. Así fue. Sí, creo que este momento mundial en el que estaba la incertidumbre, el miedo, la muerte rondando y las pérdidas que no se podían vivir completamente bien, ¿no? Porque si entregaban unas cenizas ya era mucho, ¿no? Porque a veces ni siquiera eso. Entonces era como un desasosiego de que incluso a veces ni siquiera la escritura o la lectura podían, o sea, sí te ayudaban, pero había algo, un vacío mayor. Y eso es lo que creo que considero que he percibido en tu respuesta. Em, aparte de que Hijas de la Noche pues surge precisamente de la pandemia, ¿qué temas sueles tú abordar en tu obra que consideras que marcan un antes y después de la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia, en todo lo que has escrito a lo largo de tu gran trayectoria? Ay, gran trayectoria. Después me das tu dirección para mandarte unas florecitas. Ay, Rocío. Eh, no creo que sea una gran trayectoria, ¿no? Pero bueno, yo sí me doy cuenta que después de la pandemia, todo lo que escribo tiene que ver con la muerte, porque además un año antes de la pandemia mi mamá falleció y, y bueno, pues obviamente como a muchos nos marca la muerte de la madre. Eh, entonces, pues sí, empecé a escribir, eh, muchos poemas, sobre todo, eh, ya después caí en la cuenta con un tema, con una, no tema, más bien eh, con un matiz sumamente elegíaco. Eh, y además también empecé a querer escribir qué se vivía en un panteón, porque en la pandemia, como muchos, pues nos quedamos sin muchos ingresos, aunque yo seguía dando clase, y pues tuve que regresar a un panteón donde muchos años trabajé. Entonces, pues viví esto que decías, ¿no? Que pues llegaban las cenizas y no podías dejar pasar pues sí, a los dolientes, y era pues sí muy doloroso que ver ahí afuera de la reja la familia, ¿no? Diciendo déjeme pasar y tú teniendo que decir no. Entonces, creo que esos temas ahora eh, son los que están presentes en mi obra, o bueno, en mis escritos, no en mi obra. Y lo otro es también este tema que está muy pendiente, que es el gran pendiente de recuperar la historia de mi papá como obrero. Tiene años que tengo un cassette donde lo entrevisté como parte de un ejercicio, de un curso del Instituto Mora de Historia Oral. Y lo entrevisté para que contara o me contara sus años como obrero, su participación
sindicato, finalmente no me dejaron hacer el trabajo porque me dijeron no va a ser objetivo, en tanto es tu papá, entonces no serás, sí, no serás historiadora objetiva, ¿no? Entonces, lo he empezado a recuperar en un micro relato. Voy a permitirme enseñar, no sé si se ve, que fue elegido en España y bueno, ahí rescato un poquito. Entonces, no sé si contesté tu pregunta o ya me fui por la tangente. No, sí, sí, muy, muy buena respuesta. Y me gustaría que también me orientaras. ¿La vida de tu padre también se ve un poco reflejada en tu cuento alguna vez? Que Alguna aparece en vez, Gato Negro. sí, ya no me acordaba de cuento alguna Sí, vez. ¿verdad? Sí, También. es totalmente, no es biográfico. No, no, no. Ese cuento, fíjate, bueno, ahí, claro, la escritora tiene que echar mano de lo que ve, ¿no? De este gran escritor, del que apenas leí un artículo y supe de él otra vez, que es Emiliano Pérez Cruz. Hace muchos años en la jornada semanal decía: todo escritor tiene que ser un gran oreja, ¿no? Haciendo alusión a estas personas que en los 70 iban a la universidad a escuchar qué decían los alumnos insurrectos y fungían como espías, ¿no? Entonces, ese cuento alguna vez fue a unir. Una vez que una mujer hace ya mucho se subió al metro y empezó a gritar y a señalarle así, enojada a algunas mujeres: alguna vez fui bonita como tú, ¿no? Y así recorrió todo pues sí, esa parte del metro, El vagón. del vagón, gracias, diciendo eso, ¿no? No a todas las mujeres, ¿no? Y eso de que llega al panteón, pues sí lo vi cuando estaba en el panteón, así llegó una mujer e hizo eso, ¿no? Eso que está en el cuento. Entonces ahí está ya la historia, ya la desmenucé. Muchas gracias. Por aquí Guadalupe La Chinaca, que le enviamos saludos, dice: muy cierto con respecto a lo que decías de la pandemia, estamos tratando de sobrevivir a esta post-pandemia y no tenemos las herramientas o mínimo la sensibilidad de qué está sucediendo. Sí, Eh, por desgracia. Exactamente, sí, es algo muy triste que también em, pareciera que nos debió de haber sensibilizado más la pandemia, y muchas veces encuentras que la violencia sigue e incluso ha incrementado, ¿no? En vez de haber una mayor reflexión en torno a nuestra finitud y a la solidaridad que debería de haberse creado. Em, ¿Qué elementos consideras que se deben de tomar en cuenta a la hora de escribir una autobiografía? Porque no es nada sencillo, a la hora que ya uno se está viendo a sí mismo como si fuera un ente aparte, y tener que plasmar toda o parte de tu existencia y que no se rompa tanto la objetividad, aunque sigue siendo algo subjetivo. em, ¿Cómo poder mantener un equilibrio entre la objetividad y la subjetividad, entre lo que se debe de poner, lo que a lo mejor nada más se debe de dejar a la intuición del lector? Sí, bueno, eh, bueno, infiero que esto más bien es por La voz de mis muertos. Sí, bueno, La voz de mis muertos yo creo que no, que es más bien un híbrido, no es precisamente una autobiografía. Sí tiene que ver o está basada en hechos biográficos,
pero no es una autobiografía en el sentido, digamos, clásico, ¿no? Por ejemplo, la autobiografía de Benita Galeana, el país, ¿cómo se llama? Bajo mis, no recuerdo ahora el título exacto, de Gioconda Belli, Sonríe por favor, de Jan Ries. Entonces, aquí mucho, yo no puedo deshacerme, ¿no? No sé ya si es un defecto, ¿no? De escribir prosa en términos, pues sí, un poco de prosa poética, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. Dos, es en este particularmente, ¿no? En este libro. Uno fue decir la voz y la historia de mi madre, vale, ¿no? Valen como parte de esa quizá microhistoria, de eso que Eduardo Galeano dice irónicamente cuando cuenta la historia de Jane y de Benjamin Franklin, dice su caso, el caso de Jane, carecerá de interés para los historiadores. Entonces, fue plantearme que no quería hacer una biografía totalmente así en términos clásicos, sino más bien tomar elementos de lo que iba yo viviendo, de lo que iba sintiendo, de lo que iba experimentando, uniéndolos a la narración de mi mamá, ¿no? Entonces, más bien ahí son dos voces, ¿no? Entonces, mucho me he preguntado quién es la autora, ¿no? Mi mamá o yo, ¿no? Pues desde luego no es así una autobiografía, porque, por ejemplo, en el final, ¿no? Digo, siempre desde que mis muertos están algo así que visto de negro para caminar por todos los desiertos, pues desde luego es una construcción totalmente literaria, ¿no? Pero yo creo que hay algo, ¿no? Que siempre, independientemente de que sea autobiografía o no, si el novio te dejó y estás uno que te lleva en tren o dos totalmente dolida, debes hacer caso a esto que a lo mejor ya se ha olvidado del decálogo del perfecto cuentista de Quiroga, que decía, deja a un lado la emoción, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Si vas a escribir con emoción, te vas a poner a llorar, no vas a construir lingüísticamente lo que quieres, y entonces pues mejor dedícate a otra cosa, ¿no? A otra cosa, y cuando tengas tiempo pues lo escribes, ¿no? Y lo otro es también hacer caso, bueno, no hacer caso, más bien en mí lo que me marca mucho es una entrevista en particular que le hacen a Yursenar sobre la creación artística, y es decir, cómo se puede hablar sí del yo, pero al mismo tiempo desprenderse, ¿no? Desprenderse como si fueras tú un personaje, ¿no? Porque finalmente es eso lo que estás siendo en el momento de la escritura, ¿no? Entonces, pues así fue como yo me acerqué a esta escritura de la voz de mis muertos. ¿Nos puedes compartir un fragmento de tu libro, La voz de mis muertos? Claro. Por favor. Sí, Te dejo sí. en diseño individual. Pero aquí sigo. Sí, sí, sí. De la voz de mis muertos, página 79. La sangre me hizo develar nuestras historias, nuestras lealtades y nuestros anhelos. El derrumbe había comenzado
y los días y las noches se tapizaban de pétalos carmesí. No se trataba del carmesí de la pasión, sino de aquel que trata de prevenirnos de la gran derrumbe, que trata de ir formando garabatos para entender. La madre pesa 45 kilos, la madre delira, la madre necesita transfusiones. Era 27 de enero, día de mi cumpleaños, y habíamos acordado que yo me quedaría contigo. Patricia, la madre verdadera, y Eleazar habían estado contigo. Patricia me dijo, cuando se marchaba, que le hablara si algo sucedía. El río llegó. Yo empezaba a dormir y entonces me dijiste que te salía sangre. Intentamos detener el sangrado nasal. Tomé el tiempo y después de una hora la sangre seguía brotando. Le llamé a Patricia, llegaron ella y Eleazar. A partir de ese momento dejaste de ser su madre para ser su hija. Te llevó al baño, te limpió, te abrigó, te sentó en la silla de ruedas. Tú en el baño le concediste el cambio de papeles. Fue tan sencillo. Fue un movimiento aparentemente simple, un movimiento del que yo fui testigo y con el cual el asombro tomó el significado de tristeza. Levantaste la cara y permitiste que Patricia te limpiara la cara manchada de sangre. Tú eras una niña que tranquila estaba porque la verdadera madre había llegado a cuidarte y a conducirte al lugar que le parecía adecuado para aclamar nuestro frío y nuestra tristeza. Eleazar manejaba y Patricia te cuidaba. Yo era simple espectadora, casi ajena, haciendo mutis y teniendo como única claridad que sentía la boca seca. Te llevaron a la clínica de urgencias que te corresponde. No quisieron atenderte. Patricia se enojó, discutió. Te subimos de nuevo a la camioneta y te llevamos a La Raza. ¿Recuerdas? El hospital donde habías parido a tus 3 hijas. Cuando llegamos ahí, ya eran casi las 6 de la mañana. La verdadera madre se hizo cargo de ti y yo, siendo un año más vieja, deseé que el viento me castigara y me penetrara hasta los huesos, hasta sentir un dolor aún más fuerte que el que estaba experimentando. Urgencias, sangre, viento, urgencias, sangre, madre. Tal vez yo no sé proteger. Tal vez lo único que sé sea acomodarme en plena ventisca para vomitar la culpa por hacer mutis en la representación. Bueno, este es un fragmentito del libro. Aquí está. Y aparte que allí la formación del libro también metes, insertas, ¿cómo le llaman? Testigos o como especie de fotografías, recuerdos de momentos clave en la historia. Entonces también eso es algo novedoso, algo que lo hace todavía darle mayor potencia a la historia. Por aquí dice Ana María Castellanos, gracias por la lectura y te envía una flor, y Eduardo Samuel Rivero Reyes, muchas gracias por compartir este fragmento. Gracias, Samuel. Sí, bueno, la idea de las, bueno, sí tenía yo la idea, claro, de las fotografías, pero la idea que tenía pues era esta idea que más bien es la que pues conocemos más, que la foto esté impresa, ¿no? En la misma hoja, pero la idea, por ejemplo, de hacer en chiquito esta postal que mandó mi papá a mi mamá antes de casarse, la idea fue de Andrés Cisneros, el editor. Entonces sí sí es parte pues de la misma historia de mi mamá. Por ejemplo, en este caso la postal pues tiene que ver
con lo que relato, ¿no? De cómo mi padre sale a Nicaragua a trabajar y como enamorado le manda varias postales, supongo, pero bueno, la que pude rescatar es esta, ¿no? Entonces sí, eh, como en la historia positivista, son ¿cómo se llama? Los documentos, ¿no? Para decir, miren, sí pasó, sí pasó. Que sirvan de testimonio Así de es. lo que atestiguaron. Por favor, también coméntanos qué objetivos persigue la Federación de Mujeres Universitarias de la cual formas parte. Creo que es importante que hoy en día pues sepamos que sí se está haciendo una gran labor por parte de las mujeres dentro de este mundo actual, que se está exigiendo también que nos brinden un espacio desde el cual expresarnos. En este caso, cuéntanos acerca de la Federación de Mujeres Universitarias, cómo es que formas parte de ella y, por supuesto, la función que cumplen. Claro. Bueno, la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias no sería posible sin la gran labor de la doctora Patricia Galeana, eh, quien además pues luchó mucho porque cobrara vida en términos reales el edificio, el Museo de la Mujer. La federación pues agrupa a, a académicas, pues no quiero sonar petulante, pero bueno, que tenemos cierta trayectoria en cuanto a formación académica. ¿Cómo llegué yo ahí? Bueno, yo soy muy necia y entonces tenía relativamente poco el museo, entonces yo dije, bueno, entre las autoras que he trabajado en mis tesis está Gabriela Mistral y yo dije, tengo que dar a conocer a Gabriela Mistral. Entonces escribí al museo y todavía no se conformaban talleres y bueno, finalmente logré que sí hubiera un taller. Y en ese momento, la doctora Patricia Galeana todavía estaba a cargo del programa radiofónico, que es muy importante, porque está a cargo de la FEMU, que es Mujeres a la Tribuna. Y me entrevistó y, bueno, me pidió lo que yo creo que más bien me pedía una semblanza y yo tontamente le llevé pues casi un currículum. Y entonces dijo, tiene un currículum muy grande, una gran trayectoria, la invito a formar parte de la federación. Y bueno, fue ella personalmente, lo cual me llena de orgullo y satisfacción que, bueno, que viera en mí, ¿no? Pues esa trayectoria, ¿no? Entonces, pues sí, ya formé, bueno, hay toda una serie, ¿no? Que te mandan un formato, sí, cada año hay que dar una cuota, ¿no? Para que de algo viva la federación. Y bueno, ¿de qué se encarga la federación? Pues sobre todo a través del Museo de la Mujer, de dar no solamente cursos, sino participar en esta noche de museos, trabajando sobre todo bregando y trabajando por lograr esta igualdad sustantiva que creo que sigue siendo un tema pendiente en la agenda de muchos países, pero voy a hablar ahorita de la agenda nacional, ¿no? Perdón si alguien se ofende, sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Y sigue siendo un tema pendiente abordar los temas que tienen
que ver, no solo en el caso mío, perdón que hablé en primera persona, con la literatura, ¿no? Pero bueno, hay más compañeras como la doctora Beatriz Saavedra, que tiene su programa, digamos, no programa, una charla que se llama, que invita a otros escritores, escritoras, que se llama Poéticas de la Inteligencia, donde se rescata alguna autora. Bueno, además de eso, la FEMU se preocupa mucho por trabajar temas, por ejemplo, de derecho, dando cursos gratis. En este caso, la doctora Idalia Pereceja es la que se encarga de ello. La maestra Lourdes Enríquez tiene también muchas compañeras, no estoy mencionando solo algunas, tiene una gran labor también haciendo ella más bien desde la epistemología, sus pláticas, sus talleres. Entonces, lo que se busca no es, desde luego, una separación, ¿no? Esto que muchos se malentienden, ¿no? De que si eres feminista vas a patear a los hombres. Lo que buscamos, creo que más bien es acercar a la población, no al feminismo, no queremos estar sermoneando, no buscamos eso, ¿no? A tomar simplemente una postura, una toma de conciencia, quizá a partir de que conozcan algo que quizá no conocían, ¿no? Como el derecho a pedir o exigir pensión alimenticia, por decir algo, ¿no? Y en ese sentido, el museo pues no lucra, ¿no? En mi caso, yo agradezco profundamente a la doctora Galeana que me permita cobrar cuando doy mis cursos una cooperación de 60 pesos por sesión, porque no soy del Sistema Nacional de Investigadores, entonces soy profesora precaria, ¿no? Entonces, pero muchas actividades que dan muchas compañeras, pues son gratis, ¿no? Entonces se busca esta igualdad sustantiva, se busca hacer visible, ¿no? Estas problemáticas desde lo que yo llamo la episteme, ¿no? Porque ahora el feminismo hasta en Barbie está, ¿no? Y entonces eso quiere decir que estamos como sociedad, no solo como mujeres, totalmente vacías de conocimiento de lo que realmente es el feminismo, ¿no? O es tener, ya, si no quieren espantarse con el feminismo, tener una posición de género. No si es feminista Barbie, ¿no? Porque descubre que su pie es plano. Pues eso lo dijo Rosario Castellanos hace 50 años en Mujer que sabe latín, ¿no? Entonces, bueno, de todo eso hacemos pues una labor que creo mucho tiene que ver con que haya una toma de conciencia para formar una mejor sociedad. Sí, completamente de acuerdo que ustedes también estén llevando a cabo esa gran labor, que como también acá lo menciona Eduardo Samuel Rivero Reyes, una gran labor sin duda, para
no solo quedarnos con una idea de lo que podría ser el feminismo, ¿no? Sino abrir el panorama, nuestra perspectiva y ver todas esas diferentes posturas feministas que existen y ver con cuál cada una se siente más identificada, porque también es eso. A partir del conocimiento una ya puede tomar la decisión de decir, yo voy más hacia el ecofeminismo, yo voy más hacia esto, yo voy más hacia el otro. Entonces, O no voy hacia nada, no, hacia o no ningún voy hacia feminismo. ninguno. También es válido. Sí, claro, Entonces, totalmente. creo que eso es de considerarse y de tomarlo en cuenta para ir al Museo de la Mujer también, aprovechando la visita al museo, Ujú. tomar alguno de los cursos que están ustedes llevando a cabo, impartiendo, ya sea con o sin costo, pero que ambos nos van a servir bastante en cuanto a como sociedad. Tengo entendido que por lo que dices, no solo nos están educando a las mujeres, sino a la sociedad entera. Entonces también tienen acceso los varones. Sí, sí, claro. Bueno, solo a veces en algunos cursos, por ejemplo, uno que acabo de dar, que es como he nombrado mi cuerpo, pues, perdón, pero sí estaba, eh, o está diseñado para mujeres, ¿no? Para la Es mujer nada más. como he nombrado mi cuerpo de mujer, como ha sido construido, heteronormado, eh, medicalizado, histerizado históricamente. Entonces, bueno, en ese caso fue para mujeres, pero otros cursos que he dado, pues van hombres también, ¿no? Pocos, no, pocos con miedo, pero, pero sí van hombres, ¿no? Y por Sí ejemplo, se anima la noche de museos, pues está abierta a a todo el todo público. público. Okay, ok. ¿Para diferentes edades o hay un límite de mínimo de edad? Pues yo creo que sería a partir del bachillerato y de hecho hay maestras, maestros que llevan a sus alumnos a estas visitas guiadas eh, para conocer el museo. Son 5 salas con mucho trabajo. Se pudo hacer hace 2 años la remodelación y ahora ya es más grande. Hay también una biblioteca, entonces vayan. Bueno, le invito a que vayan. Eh, muy niñitos, no, no. A veces sí he dado, por ejemplo, talleres infantiles, ¿no? Que tienen que ver con, pues sí, que los niños también vayan aprendiendo. Por ejemplo, trabajo con este cuento, las princesas también van a la escuela, ¿no? O 3 niñitas, ¿no? Entonces, eh, pero a esos cursos para niños no los cobro, no son cursos, son talleres, ¿no? Entonces, pues es para que los niños a través de un cuento, pues empiecen a dialogar también con su realidad, desbaraten esa creencia de la princesa que lo espera, que lo espera todo, del príncipe salvador, y, eh, y bueno, también ¿no? A veces he dado talleres infantiles, ahí en el museo. Maravilloso, espléndido, porque creo que la infancia es el punto clave desde el cual uno puede ir construyendo precisamente una visión más crítica y otra forma de concebir la realidad. Uh-huh. Es el momento exacto en el que un niño o una niña están aprendiendo justamente los valores, qué deben de permitir, qué no. Yo creo que sería idóneo hacer algo al respecto, ¿no? De que desde el principio haya ese respeto en cuanto al género, en cuanto a cómo percibimos al otro en Uh-huh. nuestro entorno. Bueno, Angelique del Real dice que excelente taller el que nos estabas diciendo, que muy recomendable. Hortensia Gracias. Carrasco Santos también nos envía saludos, saludos, también Hola, habla de... Hortensia. Te mando un abrazo. Sí, y bueno, pues ya se nos ha ido el tiempo volando, Rocío, pero no quiero irme sin antes poder escuchar alguno de tus poemas que tengas a la mano. Eh,
y tus redes sociales, donde pueden encontrar más de tu trabajo. Ya nos habías comentado en tu semblanza, pero para reiterarlo y que quede bien presente en nuestra memoria. Pues mira, yo soy muy mala para las redes sociales, entonces mi, lo que tengo más, bueno, sí se supone que tengo un Instagram que mi sobrinita me hizo favor de sacar, pero que no sé usar, entonces pues más bien es el Facebook y aparezco como Rocío García, García Rey. Eh, y qué otro podría ser? Pues sí, sería básicamente eso. A ver si ahorita me acuerdo de mi Instagram. Entonces, bueno, eh, Aurora, tu mirada a veces visita los recuerdos. Hay noches en que quisiera cobijarte con palabras, inventar cuentos para que pudiéramos viajar las dos a todos los lugares de aquella placenta en la que me refugiaste. Pero en las noches hay cansancio y mi maleta de asombro me hace querer desempacar nostalgias. Tal vez el azoro habita a la madre y a la hija. Ninguna se reconoce en los espejos, pero a veces me acuesto junto a ti y en silencio pronuncio el otrora nombre primavera. Tus pasos lentos recorren la casa. Esa es la luz que nos otorgas. Nosotras las hijas custodiamos tu noche. A veces la sangre nos visita, a veces el insomnio te habita y en mi maleta de exiliada no hallo palabras exactas para pronunciar tu nombre. En esos días no sabría exactamente qué nombres regalarte. No sé si tengo el derecho a llamarte madre, no sé si tengo el valor para llamarte Aurora, no sé si tengo las sílabas para llamarte llanto. En las noches llegamos a custodiar tu sueño, llegamos del exilio. Tu casa ahora es el país de la sorpresa. Nunca tracé texto en el que inventara la versión de papeles. No hace falta texto. Tu cuerpo es la narración de los desvelos. Nosotros, las hijas, solo un pedazo de sueño triturado. Gracias. Maravilloso, maravilloso cierre. Con este Gracias. extraordinario poema, Rocío García Rey, tienes esa sensibilidad poética, artística, y eso se agradece bastante que lo Gracias. transmites. Bueno, recordar que pueden encontrar parte de tu trabajo en revista Gato Madre y por supuesto en Anestesia. Ahí pueden encontrar sus cuentos, sus poemas, entonces también seguir a la doctora Rocío García Rey va a ser una exquisitez literaria poética. De verdad se la recomiendo muchísimo. Les agradezco también su atención, su tiempo. Sí, adelante. Tantito. Es que tengo poquitos alumnos en el Museo del Chopo y de eso vivo. Entonces, si les interesa, pues escriban a mi Facebook. Estoy dando 3 talleres de redacción, redacción e introducción a la literatura y escritura avanzada, que es textos académicos. Así tienen costo porque también los poetas necesitamos de vez en cuando tomar un café y un bolillo, aunque sea. Entonces, pero es un costo que, bueno, ya pregúntenme, totalmente accesible. Entonces, invitados, inscripciones hasta el 23 de agosto. Ahora sí, perdón que te robe la palabra, Ana Berta. No, no, está muy bien. Recuerden, si tienen ese interés de seguir perfeccionando su forma de escribir, de redactar, pues por supuesto acudan con la doctora Rocío García Rey en el Museo del Chopo. ¿Qué días va a ser? ¿A qué hora? Y por tu Facebook que se pongan en contacto, ¿verdad? Sí, que se pongan en contacto, redacción
Introducción a la literatura, martes, de 18 a 20 horas. Redacción, que es redacción básica, sábados, de 10 a 12 horas. Escritura avanzada, que es escritura de textos académicos, de 12:30 a 14:30 los sábados también. O pueden entrar también directamente a la página de, ponen Talleres Chopo, y ahí ya pues se va a desplegar toda la información con respecto a cómo hacer el pago, los descuentos. Hay descuentos a estudiantes universitarios. No cuestan 17,000 pesos como en algunas universidades. Entonces, bueno, invitadas. Extraordinario. Pues muchísimas gracias, doctora Rocío García Rey, por habernos acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz, y por supuesto también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido. Que tengan un maravilloso fin de semana. Un abrazo a la distancia, doctora. Muchas gracias, Ana Berta. Gracias a todos por su atención. Bonita tarde, bonito viernes. Gracias.